versículo del 43 al 51. En esta ocasión yo voy a leer la versión Reina Valera, pero usted puede utilizar la de su predilección. Yo siempre uso NBI, pero por este domingo quiero trabajar con la Reina Valera del 1960. Así que leemos la palabra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo a Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo: Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí. Y mira, hermano, antes de seguir leyendo, vea cómo el reconocimiento de Jesús va cambiando. Primero Jesús Nazaret, Jesús el de Nazaret. Después ahora le dicen: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oremos. Señor, gracias por la palabra. Espíritu Santo, sentimos tu presencia, sabemos que estás aquí. Padre, hoy te pido que me ayudes para trabajar el texto con el fin de edificar tu iglesia. Ayúdanos a responder a tu llamado. Ayúdanos, Señor, a que se genere en nuestro corazón vocación. Espíritu Santo, háblale a tu iglesia y edifícala. Señor, hoy cancelamos toda rebeldía. Hoy cancelamos, Señor, todo corazón, Señor, que no quiera someter su voluntad a lo que tú quieres hacer, Padre. Hoy creemos, Padre, que tú tienes dominio de todas las cosas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que te sientes, dile por lo menos a 2 personas: sígueme. Esa palabra, ¿verdad? Usted puede bajar el sermón desde aquí, desde el código QR que está en las pantallas. Puede bajar el sermón o puede ir al chat de la iglesia, que la pastora va a estar enviándolo al chat de la iglesia, y allí puede buscar el sermón. En el día de hoy nosotros tenemos la bendición de comenzar una nueva serie de sermones. Y esta serie de sermones se titula Somos y Hacemos Discípulos. Somos y hacemos. Y yo quiero que usted, si se va a grabar algo de estos 4 domingos que vienen, que se grabe eso. Eso para mí es suficiente. Porque esta serie está apuntando hacia la identidad de cada creyente y por lo tanto a la identidad de la iglesia. Y hoy estaremos tocando, ¿verdad?, ese subtema, el llamado de Jesús. Sígueme. Del texto, hermano y hermana, nosotros podemos sacar información que nos dirige a la idea de que Jesús escogió a 3 discípulos de una ciudad pequeña. Y mire para acá, por favor. Es importante partir de la premisa que Dios no necesita grandes o atractivas ciudades para escoger gente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios no está mirando si tú eres de la mejor urbanización o del residencial o del barrio tal o de la casa tal, o si tu casa tiene acceso controlado o si tu carro es caro. Dios no está buscando eso para escoger gente. Dios no escoge gente perfecta, Dios escoge gente para Él perfeccionarse en el proceso. El deseo de Dios es formarnos, trabajar con nosotros. Dios no está tratando, y esto es importante que usted lo entienda. No somos discípulos de Jesús porque somos perfectos. Somos discípulos de Jesús porque en medio de nuestra imperfección lo podemos seguir. Nunca vas a ser perfecto, nunca vas a ser perfecta. Dios escoge, y nosotros usamos mucho este proverbio y esta frase que tiene un fundamento bíblico: Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Y podemos descansar en que Dios no me escoge por mis méritos. Si algo es hermoso en la vida cristiana es entender que Dios no está verificando si cumplo con X cosas para mirarme, para escogerme, para tomarme, para llamarme, sino que Dios, a pesar de mis flaquezas,
A pesar de mi pecado, a pesar de mis impulsos, a pesar de mis malas decisiones, a pesar de lo que somos, nos llama. Sin embargo, es importante también que usted reconozca que el llamado para ser discípulos de Jesús no se trata de superación personal. Y a veces usamos la iglesia, el ministerio y las cosas que hacemos para Dios pensando que, no, yo estoy alcanzando esto es superación personal. No, hermano, usted está alcanzando cosas y como yo lo he dicho aquí en otras ocasiones y me lo repito todo el tiempo a mí mismo, cuando usted habla conmigo, yo hablo conmigo. Constantemente me digo, no llegaste, te trajeron. Y de eso se trata el llamado. No es superación personal. Todo esto se trata de la manifestación de la gracia de Dios. No somos discípulos porque cantamos bien, o porque hemos sido perfectos, o porque en la vida todo nos va bien, o porque tenemos dinero en el banco, o porque en la empresa nos va bien, o porque nos va muy bien en el negocio, o porque nos va bien en los estudios. Dios no nos escoge por eso. La gracia de Dios se trata de recibir lo inmerecido. Se supone que yo reciba el castigo eterno, pero por los méritos de Cristo. No lo recibo. Mira, hermano, cuando yo pienso en la gracia de Dios, y yo sé que yo no soy teólogo, que no tengo un PhD, pero permítame hacer algo impropio en el día de hoy. Permítame definir un poquito la gracia de Dios. Cuando yo pienso en la gracia de Dios, pienso en que la gracia de Dios nos arranca del alma la confesión. Que es cuando nosotros estamos cansados, cuando estamos débiles y realmente no queremos confesar que Jesús es nuestro Señor. A pesar de mi pecado, la gracia de Dios me impacta y me arranca del alma. Es imposible resistirnos a tanto amor. Un amor que no solo me salva. Iglesia, mire para acá porque esto es importante. Un amor que también me llama a servir. Yo no sé con quién era que compartía, no sé si fue este fin de semana, que estaba hablando con la gente, con Jonathan y con Reggie, y le decía, no es natural ser miembro de una iglesia y no servir. Eso no es lo natural, no es lo bíblico. Puede ser la costumbre de la iglesia de hoy. Pero los miembros de la iglesia primitiva no eran miembros de una iglesia, sino que se consideraban discípulos. Y estaban amarrados a esa idea. Eso les impactaba de tal manera que ellos participaban de lo que el reino de Dios quería hacer en medio de ese tiempo. Pero la palabra discípulo en el original, matetes, ¿verdad? En griego, significa aprendiz, estudiante o alguien que aprende de su maestro. Sin embargo, hoy nosotros vivimos en la generación que son maestros de todos y estudiantes de nadie. Y así no podemos ser cristianos. Hay un maestro. Hay alguien que estableció el fundamento. Sin embargo, a veces nosotros queremos pasar de la conversión y la confesión al ministerio. Y antes de cualquier cosa, de servir en la iglesia, hay un proceso donde tú comienzas a ser discípulo de Jesús, a aprender del maestro que te llamó, a aprender del que te ha salvado. Por lo tanto, el discipulado es un proceso de ¿qué? Hermano, es simple, de aprendizaje. Cuando usted dice, yo soy discípulo de Jesús, usted está diciendo, yo soy un aprendiz. Y yo no sé si usted recuerda las películas de Karate Kid. ¿Alguien se acuerda, verdad? De Encera y la quita, ¿verdad? El estudiante decía, ¿por qué este viejo me está enseñando a hacer esto? Si yo lo que quiero es aprender karate. Pero después se dio cuenta que era un movimiento que él iba a utilizar en los combates, ¿verdad? Así somos nosotros también. Igualito. ¿Por qué Dios quiere enseñarme esto si yo lo que necesito es aquello? ¿Cuándo se acaba el discipulado, pastor? Es simple. Nunca. Nunca. No importa cuánto crezcas, no importa cuánto Dios te use, no importa cuánto sepas, no importa cuán grande sea tu biblioteca en tu casa. Nunca. Nunca se acaba el proceso. Bueno, yo me siento con personas mayores que yo a escuchar.
cómo manejaban las cosas, cómo se hacían las cosas. A veces sin recursos hacían tantas cosas y a veces nosotros con recursos no sabemos hacer casi nada. El discipulado es el arte de aprender las prácticas y las formas de Jesús. Cómo Jesús amaba a la gente, cómo Jesús hacía las cosas. ¿Jesús era blandengue o era recto? ¿Jesús hablaba realidades o se escondía para hablar? ¿Jesús atendía lo que el Padre le pedía? ¿O Jesús era este tipo de maestro que hacía lo que le daba la gana? ¿O cuando Él se bautizó, el Señor dijo desde el cielo: este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia? Es decir, me complace en todo lo que yo le pido. Esto no es solamente el discipulado, dominio del conocimiento intelectual. Y a veces confundimos eso. Usted puede tener dominio de conocimiento sin tener dominio de su propio cuerpo. Porque no es lo que usted sabe aquí, es lo que usted practica con las manos, con los ojos, con la boca, lo que usted hace, las decisiones que toma. La meta no es solo saber. La meta del discipulado es ser. Y ahí es que radica la diferencia. No, porque yo leí aquello, no, yo sé aquello. No, hermano, no se trata solo del conocimiento. Hay gente que puede ser, que deslumbran con las palabras que utilizan, que deslumbran con los ejemplos que usan, pero cuando lo ves en la práctica, el discipulado o la meta del mismo, la meta final es Jesús. No es un tema, es literalmente una nueva manera de vivir. ¿Y qué pasa? Hemos confundido discipulado con grupos pequeños. Y no es lo mismo. Porque en un grupo pequeño usted puede estar todo el año perdiendo el tiempo. Mientras en el proceso del discipulado siempre está creciendo a la medida del varón perfecto. Estás apuntando al blanco de la soberana vocación. A veces confundimos discipulado con clases. Y aunque un grupo pequeño puede ser una herramienta para discipular, no es discipulado. Es una herramienta que se utiliza para discipular. Yo recuerdo que cuando mi abuela me obligaba a ir a las clases de catecismo, aquel caballero nos buscaba y había un saloncito de cemento y ahí nos enseñaba. Eso era un grupo pequeño. Pero no me hablaban nada de Jesús. Me hablaban todo el tiempo de las reglas de X iglesia. Porque usted puede estar usando la herramienta correcta sin el proceso correcto. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Alguien dice amén? Así que el discipulado es un proceso de aprendizaje integral que empieza a afectar cómo yo pienso, cómo yo acciono, cómo yo administro mi dinero, cómo yo administro mi tiempo. Ay, Jesús no hablaba del dinero. Jesús dice, no, al César lo que es del César y a Dios ¿qué? A Dios lo que te estaba hablando de dinero, estaba hablando de tiempo, estaba hablando de administración, de ser un buen mayordomo. Así que Jesús sí atendía cuestiones. Jesús atendió también la pobreza, la mujer que se le perdió el dracma. Pobreza, necesidades, y Jesús atendiendo cómo eran ellos. A los pobres, la Biblia dice que la mujer de flujo de sangre lo había gastado ¿qué? Todo. Estatus de pobreza, marginación. Pero Jesús se acerca a esa gente. Así que la Biblia habla de problemas económicos y los ve de la manera correcta. Cómo Dios interviene en medio de mi pobreza, en medio de la marginación, en medio del dolor, en medio de la falta de oportunidades. Cómo Dios se acerca a mi vida. Y el proceso de discipulado es eso. Cómo pienso y todo lo que hago. Iglesia amada, ser un discípulo de Jesús es un compromiso a seguirle. No a cantarle. Lo repito. Ser un discípulo de Jesús no es un llamado a cantarle. Es un llamado a seguirle. Porque cantarle es fácil. Eso es fácil. Te paga 100 pesos, va al Coca-Cola Music Hall. Aleluya. Cuando Jesús le pide algo, no, Señor, tú sabes, vamos a negociar. En el discipulado no hay negocio. El discipulado es o me sigues o no me sigues. O me sigues o no me puedes seguir a medias. Así que hoy yo quiero que usted entienda que el discipulado es una avenida de entrega, de compromiso y de una palabra que muy pocas veces utilizamos cuando predicamos. Renuncia. ¿Cómo yo renuncio a mí mismo?
¿Cómo yo renuncio a mis objetivos personales si Dios me está pidiendo esto, pero yo tengo esta meta? Por lo tanto, es importante resaltar que el llamado de ser un discípulo es mucho más que creer en Jesús. Se trata de seguir sus pasos. Hay gente que cree en Jesús. ¿Usted no se ha encontrado gente piadosa? ¿Alguien vio, yo creo que fue John y Yvonne los que me recomendaron la serie The Chosen? Para mí es la mejor serie que yo he visto de Jesús. Me gusta ese tipo, como es, está ahí con la gente, con los niños, caminando, escuchando, trabaja con las personas con necesidades especiales. Para mí es una representación brutal de cómo es Jesús. Pero le pregunto, ¿Nicodemo no creía en Jesús? Sí. Y yo no sé si usted vio la parte donde Nicodemo está parado ahí y ya ellos están a punto de irse, pero hay algo que no le permite a Nicodemo seguir los pasos de Jesús: su propio conocimiento y su religiosidad. ¿Habrán cosas que no nos permitan seguir los pasos de Jesús aunque venimos a cantarle? El zumba cristiano, levanta la mano, aleluya, dale 5 arriba. Hoy yo quiero que usted entienda que todas las multitudes tenían interés en Jesús, que ellos estaban pendientes a lo que Él decía y a lo que Él hacía. El reto era salir de la multitud para seguir al Maestro. Y en los otros relatos la vocación, ¿verdad?, comienza a generarse cuando la gente empieza a salir de las multitudes. Porque las multitudes son esporádicas, los discípulos son constantes. No importa lo que pase, no importa la montaña, no importa mi crisis, no importa el dolor, no importa lo que... Mire, hermano, yo no le estoy pidiendo a usted que usted sea un cristiano perfecto. Yo no le estoy pidiendo a usted que usted no tenga crisis emocionales, que pasen situaciones, que no le dé ansiedad. A todos nos va a dar. Somos seres humanos, unos las manejamos de una manera, otros los manejamos de otra, unos necesitamos X ayuda, otros necesitan de otra. Lo importante esto es que aún en medio de mi crisis yo voy a salir de la multitud porque yo decidí seguir al Maestro. Yo no quiero solamente interesarme en sus milagros y en lo que Él puede decir y en sus enseñanzas que son elocuentes, hermosas, sino que yo lo quiero a Él. En el texto vamos a ver 3 hombres que reconocieron, número 1, número 2, confesaron, y número 3, siguieron a Jesús. Y Juan, el evangelio de Juan específicamente, se diferencia mucho de los evangelios sinópticos. Pastor, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas, ya, eso es fácil. Sinópticos, ¿qué significa? Un solo ojo, una sola mirada o una misma visión, ¿verdad? Lo podemos definir de una manera más simple posible. Así que en los otros evangelios la vocación se hace mucho más tarde de los discípulos. Pero Juan va al grano. Por eso me encanta Juan. Es mi evangelio favorito. Juan no le da vueltas al asunto relatando. No, Juan dice, este se encontró con Jesús, estaba debajo del enebro, el Señor le llamó, le dijo algo y él lo siguió. Ya. Rápido. Así que yo quiero que usted entienda, y como dice el mismo texto, ¿qué quiere Juan? Estos 3 hombres plantean lo que Juan quiere hacer. ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? Juan capítulo 20, versículo 31. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El propósito del libro, la tesis fundamental, la tesis central, el tema de la predicación es para que crean. Y Juan mismo lo plantea. Esto es para que crean que Jesús es el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Juan escribe para producir una, escuche bien, reacción de parte de los lectores. ¿Cuál es la reacción que quiere Juan? Que canten, no que crean. ¿Cuándo Jesús hizo un worship team? ¿Nunca? Bueno, nunca. El team de Jesús eran estudiantes. No eran grandes cantantes, no tocan. No, hermano. La idea era que ellos le siguieran. Usted sabe por qué esto es importante, creer. Porque está, escuche bien, en el libro de Juan existe la palabra creer 98 veces. Creer, para que crean, para que crean. ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer? Porque no creemos. Lo cantamos, pero no lo creemos. A veces lo enseñamos, pero no lo creemos.
¿Está buena la galleta, Isabela? El autor. Ay, pastor, está rompiendo todo el protocolo, hermano. Aquí los niños son lo más importante, ¿sabes? Y si hay que romper el protocolo por eso, pues lo rompemos. El autor, Juan, quería que cada uno de la gente que leyera este libro reconociera a Jesús. En otras palabras, los milagros en sí son evidencia irrefutable que Jesús es el Señor. El poder divino que exhibe Jesús en el camino no era esa milagrería de hacer culto. Mira, pastor, y vamos a hacer culto de sanidad. Mano, es que Dios no necesita un título del culto para sanar. Dios sana cuando quiere. Yo no tengo que hacer un culto de milagros para que ocurran milagros. Si Dios quiere sanar hoy, lo va a sanar hoy. Dios no respeta nuestros títulos porque Dios no está amarrado a los títulos que nosotros le ponemos al culto. Dios es soberano. Los milagros eran evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero aquella gente que veía los milagros, para poder seguir a Jesús había una demanda. Diga conmigo, Dios demanda. Dios demanda, dígalo fuerte. Yo sé que no lo quiere decir, pero dígalo. Gracias, qué lindo. ¿Qué Dios demanda de nuestras vidas? Aceptación. ¿Para qué creáis? Es una decisión personal. Después que la gracia de Dios nos toca, después que Dios se nos revela, después que somos impactados por el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, Juan 20:31, y para que creyendo tengáis vida, ¿en qué? En su nombre. El discipulado es vida nueva. Eso no es solamente la idea del bautismo, sino cómo se va generando esa vida nueva en mi vida. En esa misma dirección podemos ver que el libro de Juan lo que está haciendo es tratando de revelar a Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y esa revelación de Dios provoca una reacción. El resultado es ¿cuál? La gente convirtiéndose en discípulos de Jesús. Juan en su narración reconstruye el ministerio de Jesús de tal manera que Juan lo que está trabajando es un texto misionero completo. Para que crean, para que el mundo crea, para que esta nación crea. Y fue a esta ciudad, y fue a la otra ciudad, y en la otra ciudad constantemente Juan está con una visión misional de lo que Dios quiere hacer y el establecimiento de su reino. Estos discípulos reconocieron a Jesús como maestro, pero mira lo que pasa cuando empiezan a hablar con Jesús. Simón Pedro le reconoce como Mesías. Felipe le reconoce como la plenitud de la ley de los profetas. Y Natanael le reconoce como el Hijo de Dios y Rey de Israel. Hermano, nosotros hemos alterado tanto el Evangelio, tanto y tanto, que pensamos que el Evangelio es el librito para yo ser exitoso. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios utiliza para salvarme. Me acusa de pecado, renueva mi corazón, me guía al arrepentimiento. Juan utiliza la expresión hijo de José para afirmar que era el mismo Jesús de Nazaret. ¿Por qué Juan utiliza la expresión Jesús, el hijo de José, en su narración? Porque Juan quería dejar claro que Jonathan García Rodríguez, puede haber Jonathan García Rodríguez en un mismo barrio. Y esto yo lo uso mucho para cuando estoy dando clases de misiones, cuando me dicen, no, es que Alá es el mismo que Dios. No, no es el mismo. Porque usted puede ser Jonathan García Rodríguez, pero la dirección es distinta. No son los mismos. ¿Son Dios? Sí, son Dios, pero no son lo mismo. Así que esta narración y conversación empieza a dar interrogantes. ¿Qué puede salir de Nazaret? Algo bueno. Nazaret no sirve, eso es una ciudad bien pequeñita y yo no creo que Dios haga nada. ¿Cómo es que este Mesías va a salir de Nazaret? Se supone que el Mesías salga de Roma, sea una persona importante, grande, que se vista bien, usted sabe. Que use los Air Force blancos. Se vista de crema. Usted sabe. Una moda ahora, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aesthetic. Nadie me ha explicado todavía qué significa aesthetic, porque cada vez que pregunto me dicen una definición distinta. Pero después hablamos. Aesthetic.
Este proverbio local revela las rivalidades que habían entre ellos, entre Canaán y entre Nazaret. Y yo quiero que usted entienda algo, que donde Jesús ejercía ministerio, mire para acá, también habían conflictos. ¿Alguien aquí ha tenido conflicto? ¿Alguien aquí ha tenido diferencia con su esposa? Los hombres como que están asustados. Amén, pastor. Amén. Como vi los hombres metiéndose debajo de la silla. Tranquilos, no, nadie les va a golpear. Y son mujeres de Dios. ¿Usted ha tenido conflicto con alguien en su trabajo? ¿Con su familia? A veces, hermano, tenemos conflicto hasta con nosotros mismos. Normal. Donde Jesús ejercía ministerio, habían conflictos, habían problemas, habían rivalidades. La gente de este barrio no se llevaba con este barrio. Los de Canaán no querían a Nazaret. Así que Jesús estaba caminando y ejerciendo ministerio en momentos de conflictos culturales, conflictos políticos. Sin embargo, no se enfocó en lo partidista. Se enfocó en la gente. Y yo quiero aclarar algo. Yo sé que es año de elecciones. El pastor no ha dicho nada. Ahora voy a decir algo. Desde este altar no vamos a auspiciar ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda. Este altar es para proclamar el evangelio de Jesucristo y para denunciar las injusticias de todos esos políticos que lo que quieren es ganar, aunque sean populares, PNP, you name it, hasta Proyecto de Dignidad, lo que quiere es ganar. Y desde este altar tenemos una responsabilidad: predicar el evangelio. Ejerza su voto, piensa en sus valores, pero no olvide que en esta casa predicamos el evangelio desde el altar. No asumimos posiciones político-partidistas. Amén. Jesús habló de política pública, de la justicia, pero no abrazó a ninguna facción política de Israel. Nunca. Y Jesús peleaba con Pedro por eso, y con el otro, y con Judas, porque cada uno tenía una visión política distinta. Pero Jesús, el enfoque, ¿cuál era? La gente. En ese sentido, Jesús se revela y comienza a mostrar su capacidad, que está por encima de las capacidades humanas. Y progresivamente Jesús va contestando todas las preguntas que se plantean. Es decir, yo lo que quiero de ustedes no es que me amen cantando, que me amen siguiéndome. Jesús no estaba tratando de impresionar a la gente. Jesús estaba llamando. Jesús no los quiere impresionar. Te voy a dar una casa nueva para que me adores. No, adórame con la casa vieja. La provisión de Dios no es un trueque para que tú creas. Dios provee porque te ama. Por eso, simple. No hay un trueque de que si yo te doy, tú me das. O si tú me das, yo te doy. Yo te doy porque te amo. Yo te doy porque soy tu provisión. Yo te doy porque soy tu Padre. Jesús, como el Cristo de Dios, estaba provocando que estos tres hombres hicieran tres cosas hermosas: que le reconocieran, que le confesaran y que le siguieran. Es lo mismo que Él quiere hacer contigo hoy. A veces lo reconocemos pero no le seguimos. A veces lo confesamos pero se nos hace difícil, ¿verdad?, creer un poquito en Él. Cuando nosotros confesamos a Jesús de manera explícita, afirmamos quién es Él. Y estos hombres estaban reconociendo, no sugiriendo: yo creo que Él podría ser el Hijo de Dios. Lo hacemos con claridad y sin tapujos. Primero los tres discípulos le llaman maestro y luego van cambiando las palabras. Este es el Hijo de Dios, este es el Rey de Israel, este es el Mesías, este es el Cristo de Dios. Hermanos y hermanas, nuestro discipulado no inicia con acciones. Hay gente que quiere convertirse. Pastor, póngame a hacer esto. Con calma. Dios no está interesado solamente en tu servicio, está interesado más en qué gobierna tu corazón. Y esa fue la predicación de la graduación el sábado. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Dios no está interesado en cuántos aviones te has montado, sino en por qué lo haces y para quién lo haces. Jesús está buscando la reacción de nuestro corazón. Y hoy hay un llamado para un proceso de asumir vocación. ¿Para qué yo quiero ser un discípulo de Jesús? Porque quiero darle gloria a Dios y luego servirle. Porque mi vida es testimonio de lo que Dios hace. No de lo que Dios puede hacer, sino de lo que Dios está haciendo. Yo no veo todas mis contestaciones a las peticiones, pero yo creo que el Señor está haciendo. Hermano, el discipulado hoy, y mire para acá, se enfrenta al hedonismo. Pastor, ¿qué es hedonismo? El hedonismo es la nueva brújula de la iglesia. Y el hedonismo se aleja desde el saque del discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado no se trata de ser feliz. Y el hedonismo es pagano, porque ¿qué es lo único que busca el hedonismo? A través de las pasiones y los deseos, la felicidad. En el hedonismo y en la iglesia hoy muchas veces se pone el sentir por encima del ser. Ya no es lo que tú eres biológicamente, es lo que tú sientes. No, hermano. Tú eres lo que eres. Tú puedes querer ser un delfín, pero usted es un ser humano. Y tu ADN lo dice así, no hay otra cosa. Esta generación es una generación que confunde el emocionalismo con la espiritualidad. Hoy el discipulado tenemos que volver a replantear que se trata de enseñar disciplina. Palabra discipulado viene de la palabra disciplina. La disciplina de Jesús. El discipulado no inflama las emociones, sino que empieza a generar obediencia. Yo llevo 20 años en grupos pequeños y sigues viviendo al garete. No te estás discipulando. Estás yendo a un grupo. No es lo mismo. Porque el discipulado empieza a generar obediencia en la vida del hombre y la mujer. Ante una iglesia que le da la primicia a la música y no a Jesús, se pierde de vista que Él desea que nuestros corazones vivan confesándole continuamente. Mire, hermanos, la música puede reventar sus tímpanos sin generar reflexión. Y a veces tenemos y sube la música y baja la música, y ella, ¿verdad? Como una terapia, como una cuestión. Y Dios se mueve cuando la música sube y cuando baja, pero no, cuando baja no. Cuando baja lloramos y vuelve y se sube. Hace algún tiempo leí un artículo de David Novoa, un pastor, doctor de la Universidad de North Carolina en Ecuador. Él es pastor en Ecuador. Y él plantea 5 puntos importantes y ya voy a ir cerrando. O 5 marcas importantes de que es un verdadero discípulo de Jesús. Ser un verdadero discípulo de Jesús es reflejar el carácter de Jesús. Rendir nuestras áreas débiles. Es necesario. Es obligatorio. Número 2. La segunda marca. Estar dispuesto a servir. A eso vino Jesús. Él no dijo, sírvanme y luego yo les doy mi vida. No, yo he venido para servir y no para ser. Pues eso implica que la iglesia no es un buffet. Que la iglesia no son los outlets de Barceloneta. Que aquí nos añadimos al cuerpo para servir a Cristo. Número 3. El discípulo de Jesús manifiesta el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Hay 3 palabras fundamentales para describir el reino de Dios: justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Un discípulo es justo, pacífico, vive en gozo. Número 4, ser un agente de reconciliación. ¿Por qué ser un discípulo es un agente de reconciliación? Hermano, es simple, porque el mundo y Dios viven en conflicto, en una relación rota. Se han divorciado a causa del pecado. Y cada discípulo de Jesús debe buscar todas las maneras posibles para que la gente se reconcilie con Dios.
Y por último, número 5. La marca número 5 es hacer discípulos. Un discípulo jamás completará su camino de crecimiento si no hace otros discípulos. Pastor, eso yo lo sé. Yo sé que tú lo sabes. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Qué es discipular a alguien? ¿Ser el maestro de la escuela bíblica o el líder del grupo pequeño o el líder del life group? No. Tú puedes discipular a alguien desde tu trabajo, desde tu testimonio, de cómo trabajas con ellos. Iglesia, nosotros vivimos en una tragedia. ¿Cuál es la tragedia de nosotros los seres humanos? Un corazón caído. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En qué? En su razonamiento. ¿Usted no ha visto eso hoy? Yo sé que la Biblia dice esto, pero mi opinión es esta. ¿Y quién te preguntó tu opinión? La Biblia está por encima de nuestras opiniones personales, de lo que a mí me gustaría o de lo que yo quisiera. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Hoy la palabra sígueme sigue teniendo sentido. La palabra sígueme y mire para acá, iglesia, es una segunda oportunidad. Dios no le dijo sean perfectos para que me sigan. Síganme, permítanme perfeccionarme ustedes. Permítanme trabajar en sus debilidades, en sus quebrantamientos, en sus traumas, en sus ansiedades, en su dolor, en sus fracturas, en las áreas rotas de tu vida. Sígueme así como estás. Es una oportunidad de reconciliación. Es salir de las sombras a la vida. Es renunciar a que el pasado nos controle. Es renunciar a que el pasado nos destruya. Es volver a vivir una vida en obediencia. Cuando escuchamos la palabra sígueme, se genera una batalla sangrienta en el corazón. Empezamos a pelear con nosotros mismos. Yo no quiero seguir a Jesús porque es que tengo que entregar esto, porque es que tengo que hacer aquello. Jesús no te está pidiendo que entregues nada antes de seguirlo. Es en el proceso de seguirlo donde las cosas se van cayendo. Él no quiere que tú seas perfecto. Y esto lo digo con mucho respeto. Aquí han llegado ya alrededor de casi 4 parejas que todavía no se habían casado. ¿Y saben qué? ¿Y qué pasa? Para eso este lugar. Para trabajar con gente fracturada, rota, que ha pasado por momentos difíciles, que como todos y todas hemos tomado decisiones malas. No queremos gente perfecta en Riviera. Queremos gente donde Cristo pueda ser glorificado. Esa batalla sangrienta se gana solamente siguiendo a Jesús. ¿Con cuánta gente nos hemos sentado en la oficina y hemos escuchado historias de dolor, de quebrantamiento? Pero de la misma manera hemos visto cómo la gracia de Dios comienza a trabajar en la gente. No es la iglesia, no es el edificio, no es el pastor, no es lo que sabe el pastor, no es donde estudió. Es la gracia soberana de Dios. La palabra sígueme genera un acto de rendición en el hombre y la mujer. ¿Y usted sabe qué es rendición? ¿Alguien aquí le ha escrito te amo a su pareja? ¿Verdad que hoy en día le ponemos emojis o le ponemos stickers? La pastora siempre envía stickers míos. Tiene nuevos, acaba de gritar el Señor. ¿Usted sabe qué es seguir a Jesús y ser un discípulo de Él? Es la mejor postura de amor del mundo. Es el mejor mensaje. Es el mejor texto, el mejor WhatsApp del mundo. Señor, yo no soy perfecto, pero quiero seguirte. Y en el proceso empieza a perfeccionarte en mi vida. Rómpeme las veces que me tengas que romper. Yo me rindo. ¿Sabe por qué es esto? Porque la ley, como decía hoy, se hablaba un poco en la escuela bíblica, la ley informa, pero no transforma. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos a Cristo en el proceso de vida. Jesús y su obra tienen el efecto
de que nosotros podamos recibir la providencia purificadora de Dios. Mire para acá. Todos aquí hemos pecado profundamente. Pero hoy yo quiero decirte que la ruta para tu restauración Él la ha trazado desde la cruz. Y es la reconciliación. Pastor, es que ya yo me confesé, ya yo dije que yo lo amo, que yo... No, pero es que el proceso de reconciliación es constante. Una de las cosas que también me encanta de The Chosen es ver a Jesús interactuando con los discípulos y ellos peleando con Él y Él, no, esto es lo que se va a hacer, y ellos, no, es que yo quiero ir para acá, y Jesús, no, esto es lo que se va a hacer. Y ese Jesús igual con nosotros en nuestra vida. Nosotros, no, yo quiero ir para acá, y Jesús, no, es por acá. Y a veces nos deja ir por allá para que después volvamos, ¿verdad? Cabizbajo, Señor, sí, perdón, yo sabía que era por aquí, pero pues el impulso del pecado. Y hoy se hablaba del pecado en la escuela bíblica y cierro con esto, hermano. El pecado no son acciones solamente. El pecado es ese impulso que nos lleva a accionar. Es la naturaleza que gobierna al ser humano, que debe ser crucificada todos los días. Póngase de pie en esta hora. Pastor, yo llevo 80 años, 30 años, 50 años en la iglesia. No importa, necesitamos discipulado. Necesitamos seguir aprendiendo del maestro. Y mira, hermano, toda esta serie va a ser sobre esto. Somos para, antes de hacer discípulos, tengo que ser. Antes de yo rogarle al Señor que salve a otros, tengo que permitirle que me salve a mí. La primera batalla más grande de tu vida no es cómo alcanzas el ministerio, sino cómo lo permites a Cristo alcanzar tu corazón. Y a veces estamos tan cargados de trabajo dentro de la iglesia y en la vida secular que empezamos a tomar a Cristo y mira, hermano, lo seguimos llevando al cuartito pequeño. En todas las casas hay un cuarto, ¿verdad? Donde usted guarda, ¿verdad? Usted sabe que lo tiene que botar, pero no lo bota, ¿qué hace? Lo guarda. Al año, ¿cómo termina? Botándolo. Usted sabía que lo tenía que botar. Y entonces nosotros en la vida cristiana comenzamos a meter a Jesús ahí. Mira, hermano, Jesús está en la covacha de muchas iglesias. ¿Saben quiénes están en el altar? El dinero, el egoísmo, el hedonismo, la mala interpretación bíblica, los aplausos para el ser humano. En esta iglesia queremos que Jesús esté en el altar, que esté en cada oficina, que esté en el área de media, que esté en cada salón de escuela bíblica, en cada grupo de vida, en cada familia. En el discipulado no podemos tener a Jesús en la covacha. Tiene que estar gobernando. Él tiene que estar en la oficina oval de nuestra vida, en la oficina presidencial. Yo soy el rey. Y hoy yo quiero que usted incline su rostro ahí donde está. Hombres que están aquí, hoy quiero hablar con los hombres que están aquí también. Usted tiene una gran responsabilidad. Pastorear y discipular su casa. ¿Y qué es pastorear? Cuidar. Y cuidar cuesta. Y cuidar duele. Pero tenemos una gran responsabilidad. Permitir que el Señor trabaje con nosotros. ¿Quién es su rostro? ¿Dónde está? Los músicos, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Damos gracias a los hermanos que han estado en el live. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Dios les bendiga. Y le decimos: